No sé cuántos de aquí son casados I don't know how many of you are married here, y no sé cuántos se acuerdan and I don't know how many remember el día que se casaron the day that they got married y los votos que ustedes hicieron. and the vows that you made. Tal vez algunos estaban nerviosos. Maybe some of you were nervous. Sé que algunos se van a casar muy pronto I know some are going to get married very soon, y eso es una gran bendición. and it is a great Pero hay blessing. muchos que ya se casaron. But there are many that already have gotten married. Y la verdad es que cuando las parejas se van a casar, And the reality is, whenever the couples are getting married, están nerviosos, they're nervous. están They're preocupados worried por las fotos, for the pictures, por la comida, food, por las cosas que tienen que hacer. for the things they have to do. Y hay veces se vuelve estresante. And it becomes stressful Y sometimes. cuando, en el caso mío, que los estoy casando, In my case that I'm marrying them, uno hay veces se pregunta, some of them, they ask. ¿será que ellos entienden lo que están repitiendo? And I ask myself, they understand whatever they're ¿O repeating? simplemente lo están diciendo pero no lo están entendiendo? Or are they just saying it, but they're not really understanding Eso it? sucede. And it happens. Usted puede repetir algo, You can repeat something, pero no entender lo que está but repitiendo. not understand what you're repeating. Es como, ¿se han visto los loros, las loras? Have you seen the parrots? Que ellas escuchan algo y lo repiten, That they hear something and they repeat it, pero ellas no entienden lo que están hablando. but they don't understand what they're speaking. Hay veces nosotros somos así. Sometimes we're like that. Entonces se nos dice, So they tell por us, ejemplo, for example, prometemos we promise estar juntos en las buenas y en las to malas, be together in good times and bad, en la salud y en la in enfermedad, health and in sickness, en la pobreza y en la in riqueza. poverty and richness. No, esos son algunos de los votos o promesas que hacemos. Those are some of the vows or promises that we make. Y son opuestos And they're opposites. completamente. Completely. Entonces, en la salud In health o en la enfermedad, or in sickness, en la riqueza in richness o en la pobreza, or in poverty, en lo bueno in good o en lo malo. or in bad. Entonces, si usted piensa por un minuto, So if you think for a minute, son completamente they're opuestos. completely opposites. Y lo que estamos diciendo And what we are saying es que nos prometemos is that we que promise hacemos un voto and we make a de vow que no importa lo que pase that it doesn't matter what en happened medio entre la riqueza y la pobreza, between richness and la poor, salud y la enfermedad, between health and sickness, lo bueno y lo malo, good or bad, vamos a estar unidos, we are vamos a going to estar be juntos. united, we're going to be together. Nada nos va a separar. Nothing is going to break us apart. Pero sin embargo, Nonetheless, después de haber dicho esas palabras, after saying those words, vemos muchas parejas que se divorcian. see many couples getting divorced. Entonces esas palabras realmente no significaron So those words in reality, they didn't mean lo que realmente debían de significar. what truly they should have meant. Fueron palabras que se dijeron, They were words that were just said, pero que realmente no se creyeron. but in reality weren't believed. Porque vino una enfermedad, Because a sickness vino un came, problema, a una problem situación, came, a situation y came, las personas se separan. and then people just get separated. Algo sucede, Something algo happens, inesperado, something y unexpected, la gente dice, no, me voy, and people say, well, no, I'm me leaving. separo, I'm just no separating. quiero más esta I situación. don't want more of the situation. Y entonces rompen esos votos que ellos hicieron. So they break those vows that they made, Porque eso es fácil hacerlo hoy en día. because it's easy to do it nowadays. Hoy en día muchas personas ya ni se casan, Nowadays people don't even get married. sino que viven en lo que llamamos unión libre. They just live freely together. Entonces realmente el matrimonio, So in reality, marriage, las personas se están tomando un riesgo, people are taking a risk porque tú no sabes lo que va a pasar. because you don't know what's going to happen. Si pierdes el trabajo, If you lose your si job, tuviste un accidente, if you had an accident, si tuvieron situaciones, if you had no se situations entendieron. that you didn't understand each Una other. cosa es estar de novios One thing is to be boyfriend and y otra girlfriend, cosa es vivir juntos. and another thing is to live Son together. dos cosas muy diferentes. They're two completely different things. Bueno, ya que los desanimé Now that I've discouraged y you, ahora ya están dudando en casarse, and now you're doubting of getting married, entonces ahora sí podemos empezar el tema. now we can start the theme. Estoy jugando, eso I es am una broma, joking, it's just a joke. para poder entrar
to be able to en el enter contexto de lo que Dios nos quiere hablar. in the context of what God wants to speak to us. Porque van a venir situaciones Because situations are going to come. que van a cambiar nuestro pensar They're going to change our way of thinking y nuestra manera de vivir. and our way of living. Y tienes que estar preparado And you will have to be prepared para poder tomar las decisiones correctas. to be able to take the right decision. La vida se trata de decisiones. Life is about decisions. Desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas. Whenever you wake up until you go to sleep. Unas son sencillas y fáciles, Some are simple, easy. otras son más complejas Others are more y complex más difíciles. and more difficult. Pero todo el día tú tomas But decisiones. every day you make decisions. Entonces tienes que ser sabio So you need to be al wise tomar tus decisiones. at making your own decisions. Porque las decisiones que tú tomes hoy Because the decisions that you take today es la clase de vida que vas a vivir mañana. is the type of life that you'll have tomorrow. Entonces va a depender es de ti. So it will depend on you. Acompáñame en el libro de Génesis, Come with me to the book of Genesis, capítulo 21. chapter 21. Vamos a empezar del versículo 9 We'll al 19. start from verse 9 to 19. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. En otras palabras, le estaba haciendo bullying. In other words, he was being a bully. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a tu hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. En otras palabras, In other words, lo que Sara le estaba diciendo what Sarah was saying, le causó muchísimo dolor. it caused him a lot of pain. Sara le dice, Sarah tells him, quiero que eches a este muchacho. I want you to get rid of this child. Él se llamaba Ismael. His name was Ishmael. Y quiero que eches a Agar, And I want you to get rid of Hagar, la sierva egipcia. the slave Egyptian Quiero que woman. la saques de mi I casa. want you to get rid of her from the Quiero house, que la saques de mi hogar. to take her from out Quiero from my home, que la saques de mi vista. to take her out of my sight, Porque nunca más yo la quiero ver. because I don't want to see her ever again. Y esto le causó mucho dolor a Abraham. And this caused a lot of pain to Abraham, Porque Abraham amaba a su hijo Ismael. because Abraham loved his son Ishmael. Ese era su hijo primogénito. He was the firstborn, Y él lo amaba con todo su corazón. and he loved him with all his heart. Estoy haciendo énfasis en esto I want to make an emphasis porque here, necesito retomar esto más adelante. because I need to retake this later Y on. no quiero que se les olvide. And I don't want you to forget. Necesito que lo tengan muy, pero muy pendiente. I want you to pay close attention to Entonces, that. ¿qué le causó esto a Abraham? So what did this cause Le Abraham? causó muchísimo dolor. It caused a lot of pain Le to him. causó muchísimo dolor. It caused him a lot of pain. Versículo 12. Verse 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye tu voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Dios le dice a Abraham So God tells Abraham, que esto no te cause dolor. let this not be pain for you. Todo lo que te diga Sara, Everything that Sarah tells you, tú lo vas a hacer. you're going to do it. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? What is God saying? Todo lo que te diga tu mujer, Everything that your wife tells you, tu esposa, your wife, tú lo vas a hacer. you're going to do it. Wow. Ajá. Y las mujeres dicen, And the women say, amén, aleluya, amen, gloria a hallelujah, Dios. glory to God. Muchas están diciendo, páseme la tarjeta, And some of them are saying, even give me your credit card. que esta tarde me voy de shopping. This afternoon I'm going shopping. ¿Es cierto? Así que la tarjetica. So give me the Ok. credit card. Entonces dice, ¿dónde íbamos? Versículo 13. Verse Y 13. también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces le está dando una promesa. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersiba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó al frente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo,
¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Amén y amén. Amen and amen. Para entender el contexto de este problema, To understand the context of this problem, vino un problema familiar. a family problem arose. Abraham y Sara estaban viviendo juntos, felices. Abraham and Sarah were living happy together. Iban de vacaciones, They were going on vacation. fueron a Punta They Cana, went to Punta ¿no Cana. es cierto? Estuvieron por el Mar They Caribe, were by the Caribbean Sea. fueron también a They Hawái, went to Hawaii. estuvieron disfrutando, viviendo bien, They were enjoying, living good. todo venía color de rosa. Everything was great. Pero había un pequeño problema, But there was a small problem. ellos no tenían hijos. They didn't have children, Entonces Dios les había dado una promesa, and God had given them a pero promise. habían dos factores graves e importantes. There were two very big factors El here. primero era que ellos ya estaban avanzados de edad, First is that they were older, Abraham Abraham y Sara. and Sarah. Y segundo, And second, que Sara era estéril. and Sarah was barren. Entonces imagínense ese gran So problema. imagine that great problem. Ya es una mujer de edad. She's a woman of age. Se nos dice hoy en día que después de cierta edad es peligroso que una mujer tenga un bebé. Nowadays they tell us that after a certain age it's very dangerous for a Ella woman to había become pregnant. pasado esa edad y la había doblado. She had passed that age and she had doubled it. Ella cuando tuvo su hijo Whenever she had her child, tenía 90 años de edad. she was 90 years of. ¿Se ha visto una mujer de 90 años de edad dar a luz? Have you seen a 90-year-old woman give birth? Para Dios no hay nada For imposible. God, there's nothing impossible. Y y Abraham tenía 100 años. And Abraham was 100 years. Entonces, ellos mientras que están esperando, While they were waiting, se desesperaron. they get desperate. Y entonces Sara se desespera. Sarah gets desperate Y entonces trata de ayudarle a Dios. and tries to help Y le God. dice a Abraham, Abraham, And she tells Abraham, quiero que tú tengas relaciones con mi sierva, I want you to have relations with my slave, Agar, Hagar, y el hijo que tengas con ella and the child that you have va a with ser her nuestro will hijo. be our Ahora, child. en ese tiempo, Now in that time, en esa cultura, in that culture, eso se hacía that was normal y se aceptaba and it was que acceptable el dueño tuviera relaciones con la sierva, that the owner will have relationships y with the ese slave, hijo venía a ser hijo de los amos, and that child became the child of y the todo owners, mundo lo consideraba de esa forma. and everybody would consider it Era that muy way. normal. It was normal. El problema era The problem was que eso no era lo que Dios le había dicho. that's not what God had told him. Dios le había dado una promesa, God had given him a y hay promise. veces nosotros nos desesperamos And there are times that we get porque desperate la promesa no llega, because the promise doesn't porque tú arrive. estás orando, Because you're praying, tú estás creyendo, you're believing, y porque tú piensas que el reloj está avanzando, and because you think that the time is y tú advancing, dices el tiempo se me acaba, and you're saying, well, time is y queremos de una o de otra forma ayudarle a it's Dios, finishing, and we want to help God one way or another, pero ese no era la promesa de Dios. but that wasn't the promise of God. Dios le había dicho que iba a ser a través de Sara, God has said that it was through Sarah, no a través de Agar. not through Hagar. Entonces, eso fue un gran error. That was a great mistake. Pero ¿quién inició el error? But who initiated the mistake? El error lo inició Sara. The mistake was initiated by La Sarah. idea no vino de Abraham. The idea didn't come from Abraham. La idea vino de Sara. The idea came from Sarah. Pero ahora Sara está diciendo, But now Sarah is saying, quiero que saques a Agar, I want you to remove a quiero que Hagar. saques al muchacho, a I Ismael, want you to take the young boy out, fuera de mi casa y fuera de mi Ishmael, hogar. away from my house and family. Pero espere un momentico. But wait a second. ¿No fue esta su idea? Wasn't this your ¿No idea? fue esto lo que usted dijo que hiciéramos? Wasn't this what you said that we Y should ahora do? ya cambió de pensar. And now you change your mind? Y Dios reafirma And God reaffirms lo que Sara dijo. what Sarah is Y saying. Dios le habla a Abraham And God speaks to y le Abraham. dice, todo lo que ella te diga, And he says, everything that she is telling you, hazlo, do it. hazlo. Do it. Hay veces cometemos errores There are times that we make mistakes porque nos adelantamos a los propósitos de Dios. because we accelerate for the purposes of Porque God.
Porque somos impacientes, because we're impatient, porque nos cuesta esperar, because it costs us to porque wait, queremos las cosas ahora y ya, because we want things now, en el instante y en el momento, instantly, right y now, no queremos esperar. and we don't want to wait. Pero las cosas de Dios, But the things of en God, muchas ocasiones hay que esperar, in many occasions we have to porque wait, Dios está haciendo algo grande, because God is making something great, algo que va a ser de bendición de generación en generación, something that's going to become a blessing from generation to y generation, necesitas esperar. and you need to wait. Es como cuando una mujer está en embarazo Is whenever a woman is pregnant, y los padres quisiera que el bebé naciera, and the parents want the baby to be born, pero hay que esperar, but you have to wait, porque se necesita tiempo because you need time para que el niño o la niña se for desarrolle. the baby, the boy or the girl to develop. Entonces hay tiempos de espera, So there are times of wait, pero no quiere decir que Dios se olvidó but it doesn't mean that God o forgot que Dios te abandonó. or that God abandoned you. Simplemente que Dios Simply, está obrando. God is working. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, no te do desesperes, not be desperate. Dios está obrando. God is working. Es fácil. It's easy. Entonces Dios estaba obrando. So God is working. Entonces nació el niño, So now the boy was born. se llamaba Ismael, His name was Ishmael, pero era hijo de una sierva. but he was the son of a servant. Esta sierva era una egipcia, The servant was Egyptian. ¿no? Entonces ahora lo toma Sara y Abraham Now Abraham and Sarah take him, y lo tienen como si fuera su hijo. and they have him as their own. Y el niño empieza a crecer. And the boy starts to grow. Y cuando tiene aproximadamente 14, 15 When años, he's approximately 14, 15 years of es age, cuando ahora Sara queda embarazada. now is when Sarah becomes pregnant. Y ahora tiene un niño. Now she has a child, Y a ese son, niño se llama Isaac. and his name is Isaac. Isaac significa risa. Isaac means laughter, ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo because whenever God said, a Sara de que ella iba a tener un hijo, when God told Sarah that she will have a Sara child, se rió, she laughed. le dio risa. She laughed. Dijo, "Ja, yo vieja y estéril, Me, that I'm old and barren, voy a tener un hijo. I'm going to have a child. Ja, 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 Ha, ha, ja", y ha, se ha. rió. And she laughed. Entonces el hijo se llamó Isaac, So now the son was named Isaac, que significa risa, which means laughter, sonreír, reírse. to smile, to Entonces laugh. ahora nace el hijo, So now the son is born, pero ahora sí es el hijo de ellos dos. but now he is the son of them both. Entonces nosotros necesitamos aprender a esperar So we need to learn to wait, de que lo que Dios te dijo que te iba a dar, that what God told you that he will give Dios you, te lo va a dar. God will give it to you. Nada ni nadie No one or anything te va a parar o a detener esa will bendición. be able to stop Lo that que es blessing. tuyo es tuyo. Whatever is yours is tuyo. yours. Is yours. Nadie te lo quita. Nobody's going to take it away. Pastor, ¿y si yo cometo un error? Well, Pastor, what about if I make a mistake? Aún cuando cometas un error. Even when you make mistakes. En una ocasión, el mismo Abraham In an occasion, same Abraham, está con su otra en desobediencia in disobedience, con su sobrino Lot. he is with his nephew Lot. Entonces ellos tenían muchas vacas They had, Muchos animales. they had a lot of y cattle. entonces los criados de Lot So the servants of Lot, tuvieron contienda con los criados de they Abraham. had problems with the servants of Abraham. Entonces para solucionar el problema, So to solve the problem, Abraham le dice a Lot, Abraham tells Lot, escoge la tierra que tú quieras. pick the land that you want. Si tú escoges las montañas, If you pick the mountains, yo escojo el valle. I will pick the Si valley. tú escoges el valle, If you pick the valley, yo escojo las I'll pick montañas. the mountains. Entonces Lot miró So Lot looked, y vio los valles. he looked at the Y valleys. dijo, no, este es el lugar. And he said, well, this is the place. Entonces Abraham cogió So la montaña. Abraham took the mountains. Pero Dios le había prometido esas But montañas. God had promised him those mountains. Aun cuando Abraham cometió un error Now, even when Abraham made a y le mistake dijo a Lot que escogiera, and made Lot choose, Dios no permitió God didn't allow que lo que era de Abraham pasara a ser de Lot. what was for Abraham to pass on to Porque lo Lot. que es tuyo, Because what is nada ni yours, nadie te lo va a quitar. No one or anything will be Nada able to ni take it nadie away. te lo va a quitar. Es No tuyo, one or es anything tuyo. will be able to take it away. Viene en camino.
It's coming. Es como un delivery. It's like a delivery. Usted ordenó algo en Amazon, You ordered something through ya Amazon. lo pagó. You paid for it. Viene next day delivery It's UPS. next day delivery UPS. Usted lo que está haciendo es And now esperándolo. what you're doing is you're waiting. Y hay veces usted se mete y mira tracking And you look at the tracking y ve dónde va. and you see where it Y usted is. sabe que viene en And you camino. know that it's on its way. Dile a la persona que está a tu Tell lado, the person next to mi you, bendición ya viene en camino. my blessing is on Mi its way. bendición ya viene en camino. My blessing Amén, is on ya its viene en way. camino. It's on its way. Entonces ahora So now viene el problema familiar. the family problem arises. ¿Por qué? Porque vino problemas con los hijos. Because now there were problems with the children. Aquellos que tienen hijos saben que hay veces hay problemas con los Those hijos. who have children know that there's sometimes problems with Empiezan a children. pelear, They a start to discutir, fight. They start to fight por bobadas, for silly cosas, things, situaciones. for things or situations. Pero aquí la situación se puso tensa. But here the situation became tense. ¿Alguien le ha pasado? No levante su mano. Don't raise your hand. ¿Le ha pasado que la situación en su casa se ha puesto tensa? Has it happened to you? And don't raise your hand where the Que situations have usted la gotten tense in puede your home, cortar con una navaja. that you can even cut it with La situación es tensa. a knife. The Ok, situation is así really estaba bad. esta situación. That's how the situation was here. Entonces Sara llegó al punto que dijo no más. And Sarah got to the point where she was like, no more. Y le dice a Abraham, And she tells Abraham, me sacas esta mujer you remove this y woman me sacas este hijo and you ahora. remove this son Y a now. Abraham le dolió muchísimo And that hurt Abraham very a much causa de Isaac, su hijo. Perdón, de Ismael, su because hijo. of Ishmael, his son. Le dolió It muchísimo. hurt him very much. Pero sin embargo, But nonetheless, escuche lo que dice la Biblia. look what the Bible says. Lo acabamos de leer. Look what the Bible says. Dice que se levantó temprano en la mañana. It says that he woke up early in the morning. Quiere decir que le obedeció a Dios inmediatamente. It means that he obeyed God immediately. Muchas veces Dios nos habla Many times God speaks to y us nosotros lo dejamos para mañana, and we leave it for tomorrow, para la próxima for the semana, following week, para el próximo mes, for the following month, para el próximo año. for the following year. Porque no queremos confrontar esa situación. Because we do not want to confront the Porque no situation. queremos lidiar con esa situación. We don't want to deal with the situation. qué? Why? Porque nos duele mucho. Because it hurts us a lot. Lo que la gente, no, pastor, pues que eso va a doler. But they say, Pastor, but that's going to hurt. Precisamente va a Precisely, doler. it's going Pero to es hurt. necesario. But it is Es necessary. necesario que cuando eso se vaya te duela. It is necessary for that to leave, for Para it que to después hurt. puedas tener la sanidad y la paz que Dios te va a dar. So later on, you'll have the healing and the peace that God is going to give you. Entonces, a él le dolió, So that hurt him. pero obedeció. But he obeyed. La gente dice, no, pastor, es que la voluntad de Dios no va a doler. And some people say, well, Pastor, the will of God is not going to hurt. Claro que duele. Of course it hurts. Cuando Jesús le pregunta al Padre When Jesus asked the Father, y le dice, Padre, si es posible, and he says, Father, if it's possible, pasa de mí esta copa. pass this cup from me. Mire, dos que se van a casar ya están ahí discutiendo, ¿verdad? Two that are going to get married, they're already fighting over there. Él arrodillado pidiendo, Him perdóname, kneeling, saying, eso no fue forgive lo que me. yo quise That's decir, not what I wanted to say. me estás malinterpretando, You're misinterpreting the things. estás sacando las cosas fuera de You're contexto. taking things out of context. Ahí está el ejemplo. Look at the example. Entonces, ¿dónde iba? Where was I? Alguien ayúdeme, ¿dónde iba? He, Ok, él obedeció, gracias, alguien está poniendo atención. Él obedeció aunque le dolió. Entonces la gente dice, no, pastor, pues que eso duele mucho. well, they say, Jesús Pastor, that hurts a lot. dijo, Padre, si es posible, And Jesus said, Father, if it's pasa de mí possible, esta copa, pass this cup from me. pero que no se haga mi But let voluntad, it not be my will, sino tu but voluntad. let it be your will. Jesús dijo, Señor, aunque a mí me duela And Jesus said, even though it hurts ir me a la cruz del to Calvario go to the cross of y Calvary pasar ese dolor and go through that pain y todo lo que él vivió y sufrió, and everything that he suffered and si lived, esa es tu if voluntad, that is your will, Señor, yo lo hago. I will do it, Lord. Nosotros decimos, no, 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 no. And we say, no, 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 no. Si eso duele mucho, If that hurts a lot, yo no lo voy a hacer. I'm not going to do Porque es it que eso va a doler. because that's going to hurt. Y si eso duele, no puede ser voluntad de And Dios. if that hurts, that would not be the will of God. Claro que sí. Of course. Hay veces la voluntad de Dios duele, There are times that the will of God hurts, pero es necesario. but it is necessary. Entonces se levantó temprano al otro día, So he woke up early the following morning. inmediatamente, Immediately, y le dio a Agar he gave Hagar lo que nosotros
diríamos hoy un pan francés. What we would say ¿No? today is a Pedazo de French pan baguette. francés. Is Y French baguette. probablemente un galón, un litro de agua. And possibly a liter or gallon of Eso water. fue lo que le dio. And that's what he gave her. Un pan francés, Like a French baguette ¿no? O colombiano, no or sé, Colombian con pasas, queso, with usted sabe. cheese Y raisins. un odre de agua. and a skin of water. Ahora, si usted es un buen papá So now if you were a good father y usted está obedeciendo a Dios, and you are obeying ¿usted God, cómo enviaría a su hijo al desierto? how will you send your son to the desert? Recuerde que Abraham era millonario. Remember, Abraham was a O sea, millionaire. él no era una persona pobre, He wasn't a poor él era person. un hombre He millonario. was a millionaire. Todos los papás y mamás de aquí All of the fathers and mothers of y here los que están allá and the ones that are over there mandarían a su hijo will send their con child una caravana de camellos with a caravan of camels llena de agua filled of water y de comida, and of food ¿no es cierto? Para poderlos sostener, to be able to sustain them, criados, criadas, servants, personas que lo guarden, que lo cuiden, people that take care of them, una carpa para que él pueda más adelante tener un sitio donde vivir, a tent so he can have a place to live, oro y plata gold and para silver, que pueda él mantenerse y estar bien y firme. so he be able to stand firm and be Y able to sin- maintain. Abraham tenía todo esto, Abraham had all Y of mucho this más. and much more. pero sin embargo no le dio nada a su hijo, Nonetheless, he gave nothing to his son porque ese poquito de agua because that little bit of water y ese pedacito de pan and that piece of bread, es lo que en esos tiempos se le daba a un esclavo, that's what was given in those times to slaves. básicamente nada. Basically nothing. ¿Por qué Abraham hizo eso? Why did Abraham do that? ¿Por qué? Why? O sea, cuando usted lo piensa, So whenever you think about it, no tiene sentido, it doesn't make sense. porque Abraham era millonario, Because Abraham was a millionaire. tenía plata de sobra. He had a lot of money. Sin embargo, no le da Nonetheless, mucho o nada a su hijo. gives a very little or even nothing to his son. ¿Por qué? Why? ¿Por qué Abraham hizo eso? Why did Abraham do that? Una razón, One reason. porque Abraham tenía fe. Because Abraham had faith. Abraham tenía fe. Abraham had ¿Cómo faith. sabemos nosotros esto? How do we know this? Porque Dios le había dicho Because God had told him que le obedeciera a Sara, su esposa, to listen to whatever Sarah was telling him. porque Dios iba a hacer Because de God Ismael would do of Ishmael una gran nación. a great nation. Las promesas de Dios se cumplen. The promises of God are fulfilled. Nosotros queremos proteger y ayudar, We want to protect and pero help. Dios dice, no te preocupes, simplemente confía en mí. But God says, don't worry about it. Just trust me. Yo voy a proveer, I will yo lo provide. voy a cuidar. I will take care Yo of soy him. su proveedor. I am his provider. Yo soy todo lo que él necesita I am everything he y needs. todo lo que él va a hacer. And everything he will Todo be. eso lo soy yo. I am all of that. Ahora, ¿se cumplió esa promesa? Now, was that promise fulfilled? Claro que sí. Yes. Usted ve los árabes hoy en día. Do you see Usted ve Arabia Saudita. the Arabs Usted ve nowadays? Dubai. Do you see Dubai, Usted ve todos esos Saudi Arabia, países. and all those Ellos countries? son los árabes son descendencia The de Arabs, Ismael. they're the descendancy of Ishmael. ¿Cumplió Dios su promesa? Did God fulfill his Claro que promise? sí. Yes, he did. Levantó de él 12 príncipes He lifted up from him 12 y hizo de princes ellos una gran nación, and make from them a great nation que son los árabes hoy en día. that are the Arabs nowadays. Dios cumple siempre sus promesas. God always Lo fulfills que his Dios promises. dice, sus promesas son sí Whatever y God says, son his promises amén. are yes and Alguien le amen. puede dar un fuerte Can somebody give a strong applause? aplauso, amén, aleluya, gloria a Dios. Amen, hallelujah. Entonces hay veces nos preocupamos, So we worry, queremos sobreproteger a We nuestros hijos. want to overprotect our children. Hoy en día hay un término que se dice mamás y padres helicópteros. There are nowadays a terminology that Están say that the encima mom sobre and los hijos, dads are cuidándolos, helicopter ¿cierto? parents. Y hasta cierto punto necesitamos cuidarlos, And to claro a que certain sí. point, yes, we do need to take care No of estoy them. diciendo que seamos malos padres, Well, I'm not saying that we're bad parents, pero aprendamos a confiar en Dios. but let's learn to trust God. Aprendamos a confiar Let's learn to trust de que Dios está en control. that God is in control. Que cuando Dios te promete algo, That when God promises you something, Dios lo va a cumplir. God is going to fulfill. Ahora,
esto que él hizo Now this that he did no fue fácil. was not easy. Fue una prueba, It was a test. pero más adelante iba a venir otra prueba mayor. But even forward, there was going to be a greater Otra test. mayor que esta. Another one greater Sí, than this? Yes. porque ahora Dios le pide Because now God que asks sacrifique a su hijo Isaac. for him to sacrifice his son Isaac. Por lo menos a Ismael At least Ishmael, no habían muchas probabilidades, there were many pero probabilities, había algunas de que pudiera but there sobrevivir. was some that he would be able to survive. Alguna, por lo menos una, At least one, si Dios no lo ayuda. if God doesn't help Pero him. a Isaac, But to Isaac, Dios le dice que lo sacrifique. God tells him to sacrifice O sea, him. Las pruebas de Dios The tests of God fueron aumentando, were increasing porque una prueba que tú pases because of tests that you pass te ayuda y te prepara para la otra que viene. helps you and prepares you for the next one to Y come. empiezas a crecer en la fe. And you start to y el increase and conocimiento grow de Dios. in the faith and in the knowledge of Si God. Dios estuvo conmigo ahí, If God was with me over here, yo estoy seguro que Dios va a estar conmigo aquí. I am sure that God is going to be with me over Y there. entonces, aunque vengan pruebas más So difíciles, even though more difficult tests come tú along, sabes que la fidelidad de Dios siempre va a estar ahí contigo. you know that God's faithfulness is always going to be there with you. Pero esta no fue fácil. But this one wasn't easy. Hay veces Dios te pide There are times that God que asks tú saques de tu vida, that you remove from your de tu life, casa, from your tal house, vez una relación, maybe a relationship, tal vez unas amistades, maybe a friendships, tal vez un vicio. maybe a No vice. sé qué es lo que Dios te está pidiendo, I don't know what God is asking pero you, Dios te ha estado pidiendo but God is asking que saques de tu casa y de tu vida for you to remove from your house and your personas y life cosas que ya no people pueden vivir and things contigo. that can no longer live with you. Escúchemelo bien. Listen carefully. Dios te está hablando God is speaking a que saques personas o cosas, to remove things or people, situaciones de tu vida, situations de tu casa of your life in your y de house tu familia and in your family que ya no pueden vivir contigo. that can no longer live with you. No pueden. They cannot. Hay un problema. There's a problem. Hay una guerra. There's a war. Hay una batalla. There's a battle. Aunque muchas veces es silenciosa, Even though many times it's a silent pero one, existe y está ahí. but exists and Y, it's y there. no pueden convivir la una con la otra. And that both of them cannot Es co-live, imposible. coexist. It's impossible. No se puede dar. It cannot be given. Entonces necesitamos creerle y escucharle a Dios. So now we need to believe and listen to Yo God. no sé cómo, I don't know how. yo no sé de qué I forma, don't know in which pero yo way. sé que Dios lo va a hacer. But I know that God is going to do No sé it. cómo. I don't know how. No sé cómo Dios se va a encargar de mis hijas, I don't know how God is going to take care of my de mis daughters, hijos, of my de mi sons, situación of económica, my economic de situation, mis problemas legales. of my legal Yo no problems. sé cómo, I don't know pero how, yo sé que Dios lo va a but hacer. I know that God is going to do it. Pero pastor, no entiendo Well, Pastor, I don't por understand. qué era necesario sacar fuera Why was it necessary to remove a esta mujer y a este hijo. this woman and this child? Mire lo que dice Gálatas. Look what Galatians say. Gálatas capítulo 4 versículo 22. Galatians 4:22. Hace referencia a esta historia It is reference to this story, y la explica para un contexto que nosotros lo podemos and it entender. explains in the context that we can understand Dice it. lo siguiente. It says the following. Gálatas 4 22. Galatians 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman. Pero el de la esclava nació según la carne, mas la de la libre por la promesa. His son by the slave woman was born according to the flesh, but his son by the free woman was born as a result of a divine promise. Entonces el apóstol Pablo So Apostle Paul, lo está clarificando. it's clarifying Esta historia is this story la está trayendo en contexto para que nosotros la is entendamos. bringing it in context so that we can Abraham tuvo understand dos it. hijos, Abraham had two sons, uno por la esclava one by the slave y woman otro por la libre. and the other one by the free El woman. de la esclava The one by the slave fue de la carne, was born out of the flesh, mas el de la libre but by the free woman fue por la
promesa. was a result of the Y promise. así fue. And that's how El it uno was. fue en la carne, One of them was in the flesh, en quererle ayudar a Dios, to wanting to help en God, querer hacer las cosas a mi manera, to do things my way, porque a mí nadie me dice qué hacer, because nobody tells me what to do, porque yo he vivido, because I have yo lived. sé, yo conozco lo que debo de hacer, I know what to do, y a mí nadie me dice nada. and nobody tells me anything. Eso es la carne. That's the flesh. La otra es por la promesa. The other one's by the Señor, promise. yo sé que tú lo vas a hacer. Lord, I know that you're going to do Señor, yo it. no me voy a adelantar. Lord, I'm not going to move Yo voy forward. a aprender a esperar. I'm going to learn how to Porque yo wait. sé que lo mejor Because I know está that the best por venir. is yet to Yo come. sé, Señor, yo I lo know, sé. Lord. I Yo lo know, sé, Lord. Señor. Yo espero. And I'll wait, and I'll wait. Entonces los dos eran hijos de Abraham. So both of them were sons of Abraham. Los judíos The Jewish, se llenaban la boca en los tiempos de Jesús in the times of Jesus, will fill their mouth. diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. They would say, well, we are the children of Eso es Abraham. verdad. And that is true. Pero ustedes vienen de la descendencia de la esclava o de la descendencia de la libre. But do you come from the descendancy of the slave or the free woman? Porque si es por la esclava, Because if it's by the flesh, by esa no es the la slave, bendición. that is not the blessing. esa es la carne. That's the flesh. Pero si es por la libre, But if it's by the free, es por la promesa de then Dios. it will be because of the promise of Hay God. cosas que la gente consigue There are things that people a take través de sus esfuerzos, through their strength, a través de sus trabajos, through their jobs, a través de sus sacrificios. through their sacrifice. Eso es la carne. That is the Lo flesh. consiguen ellos, lo logran ellos. They receive it and they achieve it themselves. Pero hay otros But there are others. que consiguen lo que tienen They take what they have por las promesas de Dios. by the promises of God. Porque Dios dice, te voy a bendecir. Because God says, I Te am going to voy a bless you. bendecir, te God voy says, a I'm going to bendecir, bless te you. voy a I'm going to bless you. bendecir, te voy a I'm going to bless bendecir, you. te voy a I'm going to bendecir. bless Y you. Dios te bendice, And God blesses you. pero yo no he hecho nada. But I haven't done Pero anything. Dios te bendice But God blesses y you. tú agradeces And y you're Dios te grateful. bendice más. And God blesses you even more. Y los que lo hicieron por la carne, And the ones that did it by the flesh, las riquezas, the lo richness, que habían construido, what they had de un built, momento a otro desaparece. one moment and another it Pero lo disappears. que Dios te dio But what God gave a you través de su promesa through His promise, permanecerá para it siempre. will remain forever. De generación en generación. From generation to en generation generación. to generation. Esas son las promesas de Dios. That are the promises of God. Pero no termina ahí. But it doesn't finish there. 2 versículos más. 2 more verses. El 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es de los hijos de la esclavitud. Esta es Agar. These things are to be taken figuratively. The woman represents two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves. This is Hagar. Versículo 29. Verse 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también es ahora. At that time, the son born according to the flesh persecuted the son born by the power of the Spirit. It is the same now. Entonces lo que Pablo está diciendo So what Paul is saying, es que esto es una alegoría. this is to be taken figuratively. En otras palabras, una alegoría Meaning, es una historia this is a que story tiene un significado en un acontecimiento que ya sucedió. that has a significance in something that already happened. Entonces Pablo está diciendo, So Paul is saying, esa historia que That- ya sucedió story that already happened tiene una enseñanza has a teaching que ustedes necesitan entender. that you need to understand. De que el uno fue por la carne That one was by the y flesh, el otro fue por el espíritu. the other one was by the El Spirit. uno es basado en One la ley was based on the law, y el otro es basado en la gracia. and the other one was based on the Hay una grace. gran diferencia. There's a great ¿Qué difference. sucede? What happens? La mayoría de nosotros, The majority of no us, todos, pero la gran mayoría, not all, but the grand majority, vinimos a los caminos de Dios we came to the ways of the Lord cuando ya éramos maduros. when we were already Tal mature. vez usted vino cuando tenía 20 Maybe años, you came when you were 20 years of 30, age, 30, 40, 40, lo que sea. whatever. Pero había pasado un tiempo. But a time had already Pero un passed. día, But one day, Usted
usted recibió a Jesús You received Jesus. y el Espíritu Santo And the llegó a su Spirit of vida God comes to your life. y ahora usted empezó a crecer, Now you start to grow, a leer la Biblia, to read the a Bible, venir a la iglesia, to come to a church, ir a un grupo de to go to conexión, a connection a group, alabar a Dios, to worship a God, diezmar. to tithe. Entonces su parte espiritual So your spiritual part, empieza a crecer, it starts to grow. pero hay un problema, But there is a problem. que la carne todavía está viva. The flesh is still alive, La carne es representada por Ismael. and the flesh is represented by Ishmael. Recuerde, Ismael Ishmael tenía 17 años, was about 17 years of más o age, menos, around, cuando Isaac when Isaac tenía 2 o 3 was añitos. about 2 or 3 years of age. Ismael Ishmael tenía 17 años. was already 17. Isaac Isaac tenía no más de 3 años. had no more than 3 No years. más. No more. Entonces, ¿quién era más fuerte? So who was stronger? Ismael. Ishmael. Ismael es la carne. Ishmael is the flesh. Es más fuerte It's stronger que el espíritu the spirit than the que es spirit pequeño, that's que small, apenas está naciendo en ti. that is only being born in you. Entonces hay una batalla. So now there's a battle. La carne con el The espíritu. flesh with the spirit. El espíritu te dice que hagas lo bueno, lo correcto. The spirit tells you to do what's right La and correct. carne The quiere flesh los deseos de la carne. wants the desires of the flesh. Y hay una batalla And now entre los dos. there's a battle between them Y two. es difícil lidiar con ellos. And it is difficult to deal with them. Entonces cuando hay una batalla So now when there's a battle entre la carne between y the el flesh espíritu, and the spirit, uno de los dos one of them two se tiene que ir. has to leave. Uno de los dos One of them two se tiene que ir. has to leave. Muchas veces Many times la gente saca al espíritu. people take out or remove the Dice, spirit. no, esto es muy difícil. And they say, no, this is very difficult. Ser cristiano, Being Christian, leer la to Biblia, read the Bible, ir a la iglesia, go to church, hacer las cosas que debo de hacer do the things that I'm supposed to do, y dejar las and amistades, to leave the friends, dejar al novio, la novia, to leave the boyfriend, the los girlfriend, deseos de la the carne, desires of the lo flesh, que a mí me gusta, what I like, lo que me trae placer. what brings me pleasure. No puedo, es muy I difícil. cannot, it's too Y difficult. entonces dejan a un lado al espíritu So they leave to the side the y spirit, empieza a crecer la carne. and then the flesh starts to grow. Los dos no pueden convivir en el mismo sitio. Both cannot coexist in the same place. Sara entendía esto Sarah understood that. y dijo, mi hijo no va a crecer And she said, my son is not going bajo to los grow errores que yo cometí. under the mistakes that I made. Escúchelo bien, Listen carefully, porque esta palabra es para alguien. because this word Créame, is for someone. no sé para quién, pero es para alguien. Believe me, it is for someone. Mi hijo o mi hija My son or my daughter no va a vivir más will no longer live bajo los errores que yo cometí. under the mistakes that I made. ¿Quién cometió ese error? Who Sara. made the mistake? Sarah. Sara fue la que trajo la idea, Sarah was the one who brought the idea, pero ella se arrepintió. but she repented. Ella entendió lo que She estaba pasando. understood what was Aunque happening. yo haya cometido este error, Even though I made this mistake, no quiere decir que yo o mis hijos tienen que vivir con este error. it doesn't mean that my son or my daughter has to live with this mistake. Y hay veces And there are times dejamos que esos errores vivan con nosotros We y allow con nuestros hijos. that those mistakes live with us and with our Y viven en children. nuestras casas, And en they nuestros live hogares in our homes, in our y house, en medio de nuestras and in the familias. middle of our families. Pero Sara dijo, no, But Sarah said, no, este problema, esta this situación problem, se van. this situation leaves. Se va la esclava The slave y se leaves, va el hijo. and the son Se van mis leaves. errores My mistakes are y se leaving, va mi condena. and my condemnation. Pero se van de But mi it leaves casa. from my Y lo house. sacó. And she left, and she took them out. Aunque Abraham le dolió. Even though it hurt Abraham, Tú tienes que sacar you need to remove los errores y las situaciones de tu the pasado. mistakes and the situations of your past. No puedes continuar viviendo junto con ellas. You cannot continue to live among with them. Escúcheme bien. Listen Y carefully. tal vez no sean físicas. And maybe it's not physical. Tal vez no estamos hablando de una persona físicamente Perhaps we're not speaking about a person que está physically viviendo en este momento en tu casa o en that's tu hogar, living right now in your home, pero está viviendo en tu corazón, but it's living in your heart. está viviendo en tu
mente and in your mind, y todavía piensas and you still think en esa persona in that person o en esa situación. or in that Y situation. aunque no es física, And even though it's not pero physical, está aquí, but it's here, está aquí it's here, o está aquí. or it's here. Tú tienes que ser Sara You need to be y Sarah decir, se van fuera de mi and casa, say, it leaves now from my se van house. fuera de mi hogar. It leaves now from my Mi home. familia no va a seguir viviendo My family is no los longer going to errores que live yo cometí. by the mistakes that I've made. ¿Por qué vives con esos errores? Why do you live with the mistakes? ¿Por qué has cargado con esos errores? Why have you carried with Y those ahora te los vas mistakes? a cargar a tus hijos. And now you're going to carry it to your Porque children la carne because the flesh estaba maltratando al espíritu. was mistreating the spirit. El espíritu en ti es pequeño, The spirit in you is small. está creciendo, It's growing. pero la carne es más fuerte, But es the más flesh grande. is stronger and bigger Porque tú viniste a los caminos de Dios because you came to the ways of the Lord cuando tenías 20, 30, when you were 40 20, años. 30, 40 years of Quiere decir age, que la carne tiene esa edad. meaning that the flesh has that age. Y los años que tú has vivido And the years that you have en lived Cristo Jesús, in Jesus Christ, esa es la edad de espiritualidad tuya. that is your spiritual age. Entonces la carne es más fuerte, So now the flesh is la carne stronger, es más grande. the flesh is bigger, No puede convivir más it can no longer en coexist tu vida, en tu hogar in your life, o en tu casa. in your home, or La in sacó. your Ahora family. les voy a decir esto. And Con now esto I terminamos. will tell you this, and with this we'll finish. Abraham, Abraham, después de escuchar la voz de Dios, after listening to the voice of God, entendió lo que Dios le understood decía. what God was saying to him. ¿Por qué? Why? Porque entonces, Because ¿qué fue lo que le dio a Agar y a Ismael? what did he give to Hagar and Ishmael? Un poquitico de agua A little bit of water y un poquitico de pan. and a little bit of bread. En otras palabras, In other words, él no iba a seguir sustentando, he was not going to continue no iba a sustaining. seguir alimentando He was not going to continue feeding no solamente el pasado not only the o el past pecado, or the sin, sino la carne. but the flesh. La carne The flesh no puede ser alimentada. cannot be fed. No puede seguir alimentando la carne. You cannot continue feeding the flesh. Yo sé que esto no es fácil, I know this is not easy. créamelo. Es difícil Believe hablar me. sobre el pecado, la carne. It is difficult to speak about sin La and gente flesh. quiere escuchar de bendición y People want to hear prosperidad, about blessings and prosperity, bendiciones, carros, blessings, casas, cars, homes, houses, negocios. businesses. Todos queremos escuchar eso. We all want to listen to that, Y Dios te lo va a dar. and God will give it to you. Pero primero viene la But parte espiritual. First comes the spiritual part. No puedes seguir alimentando la carne. You cannot keep on feeding Por the eso flesh. Abraham That's why no Abraham, alimentó la carne. he didn't feed the flesh. No alimentó más a Agar He didn't feed y no Hagar, alimentó más a Ismael. or he didn't feed Ishmael. Recuerde que esto es una alegoría. Remember that this is an Esto es allegory. una historia This is a story de un evento de que algo pasó. of something that already happened. Entonces a eso es lo que lo trae. That's what it Pero brings it pastor, to. ¿usted cómo llega a esa conclusión? Well, Pastor, how do you reach that conclusion? Porque leemos la Biblia. Because we read the Bible. Mire lo que dice Romanos 8:6. Look what Romans 8:6 says. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. El ocuparse de la carne es muerte. The mind governed by the flesh is death. El ocuparse de la carne, Governed by the flesh, los deseos the de la carne. desires of the flesh. Ustedes saben cuáles son esos deseos. You know what those desires are. Esos deseos que tú sientes por dentro de hacer algo, Those desires that you feel within you to do que something tú sabes que no está bien, that you know that is not right. que tú sabes que no es correcto, You know that is not correct, pero sin embargo lo haces. but nonetheless you do it. Y piensas, Dios me va a perdonar. And you think, well, God is going to forgive me. Y sí, es verdad, And yes, it's true. Dios te va a perdonar. God will forgive you. Ay, me salvé. Oh, well, No, I'm saved. espera. Wait. Dios te perdona, God will forgive you, pero las consecuencias but the consequences van a venir. will come.
Usted puede dejar de fumar. You can stop Decir, smoking. no, yo paro de fumar, And you ya would no say, voy a fumar más marihuana. I am no no sé. longer going to Ok, smoke pero las marijuana. consecuencias, But the consequences, esas van a venir. those are going to come. Esas van a venir. Those are Entonces, gonna come. Agar So Hagar es una tipología is a typology del legalismo. of the legalism. Ismael es una tipología de la carne. Ishmael is a typology of the flesh. El legalismo y la Legalism carne. and the flesh. Esas son dos enemigos de la iglesia. Those are two enemies of the La church. gente que es legalista People that are legalists. es un problema grande, It's a great problem porque eso tiene que ver con la ley because that has to do with the law que tú tienes que hacer that you have to para do poder recibir. in order for you to Y receive. la carne, And the que flesh, son los deseos de la carne, those are the desires of the flesh que quieres hacer lo que tú sabes que no debes de hacer. that you want to do what you know you're not supposed to be doing. Pero Sara entendió esto But Sarah understood this y sacó a Agar and y she a removed Ismael Hagar de su casa. and Ishmael from her house. No más legalismo, No more legalism. no más carne, No more flesh. no más pecado, No more sin. no más pasado. No more past. Y mi hijo no va a pagar las consecuencias My son de mi pasado. is not going to pay the consequences of our past. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Así usted no se acuerde de nada de lo que yo he hablado hoy. Even if you don't remember anything that I said today, Pero si usted se acuerda de esto but if you remember y this pone esto, and you esta put this pequeña enseñanza small de Sara en teaching su vida, of Sarah in your life, su vida va a cambiar un 100%. your life is going to change 100%. Porque necesitas sacar esas personas Because you need to remove those people y esas situaciones de tu vida, and the situations from your life, sean físicas, whether they're physical, en tu mente in your mind, o en tu corazón. or in your heart. No es fácil. It is not Te va a doler. easy. It is going to hurt. Decirle a esa persona, ¿sabes qué? No más. To tell that person, you know what, no more. Te amo mucho para hacerte daño, I love you too much to harm you, pero esto no es de parte de Dios. but this is not from God. ¿Te va a doler? Sí te Is va a it going to doler. hurt? Yes, it's going to hurt. Sacar a personas de tu vida o To de tu remove casa, people from your house or from your No es life, fácil. it is not easy, pero es necesario. but it is necessary. La obediencia trae bendición. Obedience brings blessings. Siempre va a ser así. Always. It's always going to be like that. Pongámonos de pie, por favor. Let's stand up. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, no le des provisión a la carne. do not give provision to the flesh. O podría decir, no alimentes la carne. Or do not feed the flesh. No es fácil. It's not easy. Todos somos confrontados, We are all confronted, pero es necesario. but it is necessary. Yo quiero que ahí donde usted está, Right there where you are. vamos a hacer algo. We're going to do something. No tiene que levantar su mano, You don't need to raise your hand. solamente en su corazón. Just in your heart. Yo quiero que usted lo admita. I want you to admit. Y yo voy a ayudarles a orar, I'm going to help you to pray. pero usted va a llenar los blancos, But you're going to fill in the esas blanks partes blancas que solamente usted sabe. that only you would know. Amén. Amen. Vamos a hacer. Amen. Let's do it. Y usted lo hace en silencio para que la persona que está a su lado no escuche o no sepa lo que usted está lidiando o tratando. And you're going to do it in silence so the person next to you doesn't know what you're Eso es going algo through. personal entre usted y Dios. That's something personal between you and God. ¿Ok? Pero Dios lo va a escuchar. But God is going to listen to it. Satanás no puede escuchar sus pensamientos. No Satan puede. cannot hear your Puede. thoughts. Solamente Dios. Only God can. ¿Ok? Yo solamente los voy a guiar. I only will guide you. Padre, hoy te doy gracias. Señor. Father, oh, thank you, Lord. Señor, hoy en esta mañana This morning, Lord, tú me has hablado a mi corazón. you have spoken to my heart. Señor, me has confrontado. You have confronted me. Señor, yo tenía a Agar y a Ismael I had Hagar and Ishmael viviendo en mi vida, living in my life, mi casa, en mi hogar, my house, my home, en mis pensamientos y en mi corazón. in my thoughts and in my heart. Y sin darme cuenta, And without even realizing, habían estado afectando mi familia, they have been impacting my family, mis hijos my children, y aún mi estabilidad personal. even my personal stability. Pero en esta mañana But in this morning, yo echo fuera, I take out diga en su mente la persona o lo in que your sea, mind,
say the name de of mi the person vida, or the thing, de mi casa, of my de mi life, hogar, of my de mi home, mente, of my de mi mind, corazón. of my heart. Echo fuera a Ismael, I remove and I take out Ishmael, que es la carne, that it is the el flesh, legalismo. the No legalism. lo quiero más en mi I no vida. longer want it in my life, Porque mis hijos because my no children, tienen que pagar they do not have to las pay consecuencias de mis the pecados consequences of my o de mis sins malas or decisiones. my bad En decisions. esta hora At this moment, yo los libero I en free el them nombre poderoso in de the name of Jesús. Jesus. Y Ismael se va fuera de And mí. Ishmael leaves Y from me, Agar se va fuera de mí and Hagar leaves y from de mi me, casa and my y family, de mi and my hogar. house, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén, y Amen amén. and Dele ese amen. fuerte aplauso al Give Señor. that strong applause. Un aplauso fuerte, Señor.